Entonces pasamos al segundo ejercicio. Se trata de un tronco de revolución. Se origina al revolucionar este trapecio rectangular alrededor de este eje de rotación que le vamos a llamar T y que está ahí en verde. Resulta que el volumen de ese tronco, a efectos de este problema, va a depender de los radios con los que se decide. Por un lado, tomar la base del tronco y por otro, la base de corte de, acá prestar mucha atención porque va a ser parte del análisis de este problema, corte del cono, corte al cono que se le hace, el cono que en principio está originado por la base inferior. Este cono que tiene como parte de sí al tronco y a esta punta que se trunca del mismo, dejando así esta base de radio R minúscula. Eso primero. Segundo, se tienen como datos L1 y L2, que son las letras que yo le he asignado a las longitudes de la circunferencia para cada uno de esos radios en el tronco. La primera es 2pi para la base menor y la segunda es 4pi para la base mayor. ¿Por qué la mayor va abajo y por qué la menor arriba? Porque a mayor es el radio, mayor será la longitud que él determina. Tercero, dichas longitudes me van a permitir calcular tales radios. De esta forma, pues, si el radio es R, la longitud debe ser 2 veces pi por R, y al ser 2pi, entonces R no le queda otra que ser 1 metro. Por esto. Igual acá a R no le queda sino ser 2 metros. ¿Por qué? Por esto. 4pi tiene que ser igual a 2 veces pi por R. Y al ser todo 4pi, no hay otra que R sea 2. Con eso empezamos. Luego, el análisis de lo que había mencionado antes. Tenemos el cono y el cono total y el cono pequeño que se trunca. El volumen del tronco querido es la resta de los otros dos volúmenes. El volumen del tronco, vamos a llamarle BT, debe ser obtenido a partir de restar el volumen del cono grande con el volumen del cono pequeño. ¿Cómo se halla el volumen de un cono? El volumen de un cono es la tercera parte, al igual que en cualquier caso de ascender una base en una generatriz hasta que converjan en un punto, es 1/3 del área de esa base. En este caso es un círculo, es pi por r al cuadrado, sea cual fuese que sea r. Y por la altura, que hace que tales generatrices, no esta que sea como dato raíz de 10, sino alguna otra, converjan. O sea, la generatriz a tomar en cuenta tiene que cortar al eje de rotación. Y esa distancia, en el momento en que se cortan desde el origen de la base, le vamos a llamar D. Y así se hallará el volumen de cualquier cono de radio R y de altura D. Depende de estos dos, ¿no? En el primer cono, el cono total, el radio es 2. Y la altura es, ahora veremos cómo calcularla. Es muy sencillo calcularla, puesto que aquí va a haber un ángulo en común a este triángulo que yo puedo generar al dibujar otra altura paralela al eje de rotación. Y el triángulo más grande, que además comparte no solo ángulo recto, sino este complementario del primero, como tercero, y son semejantes. Y por tanto, eso va a ser de utilidad de la siguiente manera. Este lado es 1. Se puede proyectar acá de forma
idéntica, como 1, dado que son paralelas. Segundo, este completo radio es 2, de modo que este pedazo restante tiene que ser 1 también. ¿Qué tenemos? 1 como para este cateto, y este otro cateto será ¿qué? Calculable por el teorema de Pitágoras, dada esta generatriz raíz de 10. Por el teorema de Pitágoras podemos decir que 10, raíz de 10 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea 1 más esta altura, vamos a llamarle h, al cuadrado. De modo que h no puede ser otra cosa sino 3, dado que h es positivo, un tamaño de distancia. 3 metros, de hecho. Y con ello, al tener este h como cateto triple de este primero, 1 contra 3, esa proporción debe permanecer constante en todos los casos de semejanza. Por ejemplo, no solo en este triángulo, sino en este que se le es semejante, pero que en vez de tener base 1, tiene base 2, y que al ser así, el otro cateto debe ser el triple, 6. 6 aquí de altura máxima, entonces tenemos 3 y 3. ¿Para qué calculamos ese valor de 6? Para hallar el volumen del cono. Tenemos esta distancia 6. Para el primer caso, vamos a resumir esto que está aquí abajo para directamente calcular el volumen del tronco aplicando esta fórmula de aquí para calcular estos volúmenes. El volumen del primer cono es 1/3 de pi por el radio en cuestión de la base, que es r, o sea 2 al cuadrado, por la distancia de la altura, que es 6, lo acabamos de verificar, restándosele 1/3 de pi, pero ahora por otro radio, que es este radio menor, porque queremos este cono, esta base es 1, 1 al cuadrado 1, ¿no? Multiplicado por la distancia de la altura, que es 3. Y con ello podemos, de forma muy sencilla, resumir el volumen del tronco como la factorización, ¿no? Sacamos el factor común en la resta. 1/3 de pi restándose de 4 por 6, 24 y 3, 21. 1/3 de pi, 21. Mentalmente 7 piavos. Metros cúbicos. ¿Por qué? Porque las unidades estaban dadas en metros. Aunque no lo especifiqué antes, en el enunciado estaban en metros. Y por tanto el volumen está en metros cúbicos. Siguiente ejercicio. El otro ejercicio ya no es un modelo tridimensional, sino tenemos el plano cartesiano ahí. Y estas flechas que podrían ser entendidas como vectores, pero no necesariamente lo son. Acá tenemos los puntos y estos ángulos que son los que nos interesan. He tratado de representar aquí la suma de las tangentes de dichos ángulos, es lo que nos piden. Tangente de teta más tangente de beta más tangente de phi. Y sus tangentes van a depender de cómo estos puntos establecen una proporción entre estas normas. Una observación que quiero que tengan en cuenta aquí es que estos ángulos no corresponden a aquellos otros coterminales con estos que darían origen a esa flecha. Estos ángulos son en realidad los ángulos relativos a tal otro ángulo trigonométrico que originaría la flecha. Y eso es importante porque no deberíamos caer en la confusión de creer que la tangente de, por ejemplo, phi vaya a ser, o mejor dicho, que la tangente de beta, al estar en tercer cuadrante, vaya a ser negativa. Eso sería si el gráfico tuviera como ángulo dibujado a este otro.
Pero estos son ángulos agudos y por tanto la tangente para cualquier alfa en el conjunto de índices, que son cualquiera de estos tres, debe ser positiva. Y entonces vamos a tener eso en cuenta, ¿no? Los lados de los catetos para dividir en la tangencia van a depender de estos valores, pero no van a ser ni negativos ni positivos, son normas sin signo. Podemos poner aquí 1, 2, como las distancias del triángulo, no como las componentes axiales y ordenadas del punto, sino como las distancias que me ayudan a calcular la tangente de este ángulo agudo. Luego acá tenemos no menos 2 y 4, sino la distancia 2 misma y la distancia de 4. Y acá igual, para este otro ángulo, en ese triángulo, tienes acá 4, ¿no? Que es el complemento de este otro, ese ángulo, y 2. Y ahí con eso podemos calcular las tangentes, ¿no? La tangente del primero va a ser 1/2, ¿no? Opuesto entre adyacente. La tangente del segundo será 2/4, o sea 1/2 de nuevo, opuesto entre adyacente. Y la tangente del tercero será 4 entre 2, opuesto entre adyacente. Y esa suma, que es 3, corresponde a la incógnita. Entonces, nada de unidades aquí. La tangente es una función adimensional que toma ángulos que sí pueden tener unidades sexagesimales, radianes o centesimales, pero que al tomar ese ángulo, lo que se quiere obtener no es más que un número que refiere a una proporción entre distancias. No a distancias, sino a una proporción. Y por tanto no podemos poner aquí ni metros ni nada por el estilo. Bueno, ese tipo de aclaraciones que me he dado la libertad de incluir en esta sesión se deben al tipo de casa de estudios con la que me estoy involucrando, ¿no? Se trata de una escuela de ingenieros y ellos son, al igual que cualquier preparación que tenga bases en física y en ciencias, necesitan ser cuidadosos con las unidades y hablar propiamente a la hora de darle significado a estos números, ¿no? Entonces, dicho eso, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.